Hola, buenos días a todos. Es un gusto y un honor estar en estas jornadas para la Asociación de los Hospitales Pediátricos y Maternos Infantiles de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, agradeciendo principalmente a la doctora Laura Mejía y a la doctora Rocío Mendieta esta oportunidad de seguir luchando en favor de nuestros recién nacidos. Soy la doctora Diana Casiano y me gustaría hablarles acerca de los cambios hemodinámicos en el recién nacido que cursa con sepsis. Sabemos que la sepsis es una entidad que mundialmente afecta al recién nacido, llevándolo a su deterioro clínico o bien hasta la muerte. Ok, bueno, la sepsis va a tener ciertas condiciones y características. Es una entidad, ya lo referíamos, muy frecuente en el recién nacido. Se habla que de 1 a 8 recién nacidos por cada 1000 que nacen en países desarrollados pueden tenerla. De 21 casos por 1000 recién nacidos vivos, el 1% suele morir por sepsis. Hay una mayor afectación en el prematuro. Obviamente, si también hay algunas comorbilidades que puedan afectarlo, incrementan esta mortalidad. La frecuencia de 300 casos por 1000 recién nacidos vivos se ha detectado en países, obviamente, en vías de desarrollo. La mortalidad en México es de 25 al 30%. Se considera que es la primera causa de muerte en el periodo perinatal. Aquí, como lo menciona la OMS, nos dice que hay 1 millón de muertes al año por esta entidad, lo que obviamente pues incrementa en gran valor atacar este tipo de patología. Sabemos que la sepsis se va a dividir en dos procesos, uno de inicio temprano y otro de inicio tardío. Dentro de las primeras 72 horas que se pueda presentar, van a predominar los gérmenes gram negativos, posteriormente los gram positivos y los hongos. Dentro de los gérmenes que más tenemos, van en comunicación del canal de parto, lo que son obviamente una vía vertical. Y si asociamos a esto factores de riesgo, como que sean menores de 1 kilo, menores de 30 semanas, o que bien estos bebés ya sean afectados por algún tipo de invasión, como por ventilación, cateterismo o alguna otra entidad, pues obviamente esto va incrementando sus factores de riesgo para tener una sepsis también de tipo temprana. Dentro de los gérmenes que más se ven, se han relacionado E. coli, es- S. galactiae, Cándida. Tenemos también que posterior a las 72 horas vamos a tener gérmenes gram positivos o ya algunos gérmenes de tipo de la comunidad o bien hasta hospitalarios. Tenemos aquí S. coagulasa, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter y Cándida, que es el hongo que más afecta generalmente en proporción a la sepsis. La sepsis vamos a considerar que vamos a tener que aclarar algunos conceptos. La sepsis como tal va a ser un síndrome clínico que va a unir signos y síntomas asociando a una infección sistémica, que esto se tiene que confirmar por atrapar al germen que nos pueda estar dando, aunque esto muchas veces no es posible. Se debe confirmar por hemocultivo o por cultivo de líquido cefalorraquídeo, en donde se pueda desarrollar e identificar bacteria, hongos o virus. Esto pues dentro de los primeros 28 días de vida, que es el periodo neonatal. Sin embargo, cabe mencionar que vamos a tener la presencia de bacterias en torrente sanguíneo sin que nos den una manifestación de respuesta inflamatoria sistémica. Y esto obviamente puede ser que las bacterias estén de manera transitoria, persistente o intermitente y no puedan generar datos de una respuesta inflamatoria sistémica. Sepsis va a ser un conjunto o datos de una infección asociada a una respuesta del organismo generada generalmente por la respuesta de citocinas inflamatorias y proinflamatorias. La sepsis severa va a tener algunos datos de respuesta inflamatoria sistémica, que sí vamos a ser muy puntuales ahorita en cuáles van a ser y que pueden generar disfunción orgánica por la lesión endotelial que puedan ir progresando. El choque séptico obviamente es la sepsis, pero ya atacando hacia la hipotensión, que puede ser rebelde en algunas ocasiones y está rebelde al uso de fluidos parenterales o soluciones intravenosas y requerir ya obviamente de algunos vasoconstrictores para poder mantener esa circulación a nivel del organismo. El síndrome de respuesta inflamatoria, como se los comentaba, va a ser la respuesta del organismo hacia los mediadores de la inflamación. ¿Cómo se va a ver manifiesto? Bueno, pues por fiebre o hipotermia, taquicardia, una frecuencia respiratoria incrementada o bradipnea, una cuenta leucocitaria, se habla de mayor de 20,000 leucos o menor de 5,000 leucos. Se dice que con dos o más criterios de estos, bueno, pues podemos tener la entidad de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a considerar que desde el ambiente intrauterino, algunos autores desde el año 2005 empiezan a intervenir diciendo que puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Y esto igual dicen que se puede manifestar por 2
o más de los siguientes rubros, y hablan de una taquipnea que es mayor de 60 por minuto, presencia de un quejido expiratorio, una retracción gifoidea o una desaturación, que haya un proceso de inestabilidad en la temperatura menor de 36 grados o hasta 38 grados, un llenado capilar mayor de 3 segundos, presencia de leucocitos menores de 4.000 o por arriba de 34.000. Aquí entran obviamente factores, pruebas bioquímicas como es PCR, interleucinas, cuantificación de interleucina 6, interleucina 8, una reacción de cadena polimerasa, ajá, y esto obviamente nos va a dar datos de síndrome de respuesta inflamatoria fetal y que también obviamente nos puede llevar a una sepsis severa, a un choque séptico o bien a una falla multiorgánica, lo que conocemos como MOTS, y que obviamente a veces estos pueden ser irreversibles y llevar a la muerte al paciente. Es importante, y me atrevo a ponerles esta tabla que, pues, la mayoría todos son los expertos en saber, pues, obviamente algo tan fundamental como es la vitalografía del recién nacido. El recién nacido vamos a tener que de los 0 a 7 días en todo el periodo de hebdomadal y de adaptación de la vida intrauterina a la extrauterina va a tener ciertos cambios y que también el miocardio y el a nivel pulmonar, pues, tiene que haber una adaptación. A fin de cuentas, bueno, taquicardia en el recién nacido vamos a considerar que sea mayor de 180, una bradicardia menor de 100, una frecuencia respiratoria que esté de 30 a 60, una presión sanguínea que oscile más o menos en una tensión arterial media entre 30 a 55 y oximetrías de pulso mayores del 85 hasta el 92%. Posterior de la primera semana hasta el mes de vida, se siguen manteniendo estos patrones respiratorios, pero en frecuencia respiratoria de 40 a 60, una presión media de 40 a 65 milímetros de mercurio y una oximetría de pulso de 90 a 92. Y ya posteriormente, bueno, pues en edades pediátricas que obviamente ya cambian un poquito. Vamos a tener también que los mods, ¿qué van a hacer? Bueno, el mod va a ser una alteración o falla multiorgánica en los sistemas y esto va a estar dado, ¿por qué? Porque no se logra generar una homeostasis entre los factores inflamatorios y proinflamatorios, a pesar de que el organismo trata de buscar esa compensación, no lo logra y por ende pues va a haber daño a diferentes órganos o sistemas. ¿Qué dijimos que era una sepsis? Bueno, pues una sepsis va a ser un proceso infeccioso que va a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica y que se tiene que confirmar. ¿Cómo se va a confirmar? Con un cultivo positivo o con obviamente pruebas de laboratorio como PCR, cuantificación de interleucinas o procalcitonina, más los signos que ya vimos de respuesta inflamatoria. Sepsis probable nos va a dar signos laboratorios anormales más cultivos negativos. Dentro de la literatura a veces es muy dudoso que nos dice un hemocultivo positivo no quiere decir que tenga sepsis, pero un hemocultivo negativo tampoco descarta que no la tenga. Entonces, aquí es la habilidad de nosotros como médicos de ver cómo va evolucionando nuestro paciente, qué datos le estamos encontrando, qué es lo que está fallando en él para asociar si hay un proceso séptico con datos de respuesta inflamatoria y que toda esa cascada de eventos nos pueda llevar a una falla multiorgánica. Este cuadro es muy importante, ¿por qué? Porque nos habla que desde que llega una bacteria al organismo puede generar o una infección focal o una bacteremia. Si vemos nosotros, podemos tener que puede haber una sepsis como tal, que ya dijimos que va a haber datos de respuesta inflamatoria, hipertermia, hipotermia, taquicardia, ajá, alteraciones en el conteo de leucocitos, pero también puede haber un síndrome séptico que nos va a llevar a qué? A hipoxemia, a alteraciones en lactato, incremento de lactato, oliguria, y el choque séptico temprano, que ya nos va a dar obviamente una alteración a nivel de llenado capilar, nos va a hacer que se sustente ya datos de una hipoperfusión tisular y que tenga que ser obviamente revertido con aporte de líquidos intravenosos o bien ya algunas intervenciones de tipo farmacológico. El choque séptico refractario vamos a tener que, a pesar de haber una hipotensión, llenado capilar retardado, va a durar más de una hora, a pesar de nosotros estarle dando un manejo por vía intravenosa y estar realizando las intervenciones farmacológicas necesarias. ¿Qué va a requerir? Apoyo de vasopresores. ¿Cuáles vasopresores? Obviamente vamos a tener que identificar cuál sería el mejor para cada uno de nuestros eventos de choque que se puede estar presentando. En este caso, pues es un choque séptico, es un choque de tipo distributivo porque estamos relacionándolo con un proceso séptico. ¿Qué pasa? Bueno, si el síndrome de disfunción orgánica múltiple, que en la literatura obviamente lo encontramos como MODS, vamos a tener que hacer la combinación de cualquier daño a cualquier tejido o a cualquier órgano, principalmente qué daño se ocasiona, el daño endotelial y que obviamente, bueno, nos puede llevar a coagulaciones intravasculares diseminadas. Puede haber una
falla renal aguda, una falla hepática o bien deterioro del sistema nervioso. Y esto obviamente, al presentarse los MODS, nos pueden llevar mucho más fácil a la muerte del paciente. Se dice que obviamente la terminología propuesta para el proceso séptico tenemos que tener que conforme va descendiendo el algoritmo de bacteremia, sepsis, síndrome séptico, hasta llegar a la muerte. Entre más bajo caiga el algoritmo, más posibilidades hay de que el paciente se deteriore más, pueda morir o deteriorarse. Vamos a tener este cuadro es muy importante, ¿por qué? Porque nos dice que van a llegar bacterias y esas bacterias van a generar una reacción inmunológica por medio de mediadores de la inflamación. Tanto tiene que haber un equilibrio, ya lo platicábamos, de reacción inmunológica, inflamatoria y proinflamatoria, que aquí van a depender muchas características, hasta las condiciones obviamente del huésped, que en este caso pues es nuestro paciente recién nacido. También pueden intervenir ciertos factores genéticos también. Vamos a tener que, bueno, se van a tener que activar algunas células inflamatorias y que dentro de estas células inflamatorias vamos a tener una cascada de monocitos, leucocitos, células endoteliales, con tal de que, de hacer que se defienda a ese huésped. Ajá, ¿qué pasa? O si hay liberación ya de mediadores inflamatorios, citocinas proinflamatorias, que aquí obviamente, y antiinflamatorias, que entran las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, y que obviamente, bueno, muchas veces esto no logra un equilibrio y logran desequilibrar más las paredes del endotelio y hace que se altere la activación de la coagulación tanto por su vía intrínseca y extrínseca. Obviamente que la intrínseca vemos que son factores 12, 11, 9, 7 y obviamente esto daña el endotelio y hace más fácil, pues obviamente los sangrados y las lesiones vasculares. ¿Qué va a pasar? El hecho de que el endotelio tenga una lesión, bueno, pues va a hacer que las moléculas de adhesión derivadas del endotelio traten de sanar, de reparar esa lesión que hay en el vaso, pero cuando no se logra, se va a incrementar más la permeabilidad vascular y va a facilitar la llegada de células a la lesión. Sin embargo, dentro de todo este proceso, si no se logra, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber alteraciones en las fibrinolisis, ajá, como es la disminución de trombomodulina y va a haber trombosis y antifibrinólisis. ¿Y esto obviamente qué hace? Bueno, pues en este cuadro generalmente vemos que el coágulo tiene que tener, a pesar de que yo estoy haciendo mi sello o estoy tratando de regenerar mi endotelio, tengo que buscar la manera de que el coágulo pues no se haga un coágulo hipergrande, por eso tiene que haber una modulación y esta modulación hace, ¿por qué? Porque si no, obviamente, con esos coágulos que se liberan dentro de la circulación sanguínea, podría haber lesiones, sobre todo a nivel de otros órganos o culminar a la muerte mucho más rápido. Todo esto en conjunto nos va a llevar a que exista una hipovolemia, una insuficiencia cardíaca y vascular por la misma lesión endotelial que exista, un síndrome de dificultad respiratoria agudo, una coagulación intravascular diseminada y obviamente disminución en la síntesis de esteroides. En el recién nacido se habla que para que todo esto genere un daño como sepsis hacia cambios hemodinámicos van a intervenir diferentes patrones. Uno que es toda la cascada de mediadores de la inflamación, mediadores hormonales, pero también las mismas condiciones que tenga el miocardio del recién nacido, que a fin de cuentas, pues sí, el corazoncito puede estar bien formadito, pero no es igual a la función del adulto. ¿Por qué? Por su misma inmadurez que tiene, su contenido de fibrillas y obviamente por sus cardiomiocitos que puede tener, que no son una función al 100% como quisiéramos. Esto nos va a llevar a un estado de shock y este shock, si se perpetúa o permanece, ¿qué es lo que va a pasar? Va a generar una presencia de daño multiorgánico, que son los MODS, que ya lo decíamos, y esto nos va a llevar mucho más fácil a la muerte del paciente. Dentro de la fisiopatología, nosotros vamos a tener que la invasión bacteriana puede estar obviamente afectándose por su derivación de toxinas o endotoxinas. Ajá, y va a haber la liberación de mediadores de la inflamación y que ya comentábamos que debe de haber un equilibrio. ¿Qué pasa si la respuesta del huésped a la gente no es la adecuada? Sabemos que el neonato va a tener una inmunidad innata o natural y una inmunidad adquirida como cualquiera de nosotros. Sin embargo, la inmunidad innata está muy pobremente brindada a él. ¿Por qué? Porque pues dentro del ambiente intrauterino que viene está totalmente protegido. De hecho, una de sus barreras principales es el Vermex gaseoso, ¿no? Que es una barrera protolipídica y que va a hacer de protección. Sin embargo, obviamente para una inmunidad adquirida específica es muy reducida.
Se dice que solamente el paso escaso a nivel de placenta que se puede dar de interleucinas o factor de necrosis tumoral alfa, ajá, o células T o células B, es muy limitado. Entonces, pues realmente de ahí tenemos pues ya una deprivación de esa respuesta que nos pueda tener nuestro recién nacido. La condición inmunológica, sabemos que el recién nacido pues está depletado en todo. De hecho, su respuesta de inmunoglobulinas, algunos autores refieren que la actividad de las inmunoglobulinas en cuanto a reportes de niveles séricos los vamos a encontrar hasta después de las 36 semanas como tal. Vamos a tener aquí, pues, únicamente ejemplificando su respuesta inmune del recién nacido, que vamos a tener, protección con secreción, de una u otra manera, las secreciones que pueda tener de inmunoglobulinas, principalmente IgA, que es la que va a proteger hacia barreras mucosas, ajá, barreras para células epiteliales, las células de los macrófagos y algunas otras líneas celulares, como leucocitos, monocitos, macrófagos y todos sus derivados para, obviamente, proteger. Sin embargo, todas estas células, vuelvo a reiterar, en el recién nacido está de una u otra manera depletado, así como las células NK, que son las células, obviamente, que, soldados asesinos para intervenir y matar generalmente virus, ¿sí? Soldados que obviamente tenemos para combatir procesos de infección. La respuesta inflamatoria, yo les comentaba que el endotelio pues va a tratar de defenderse y echar mano de todo lo que pueda, sin embargo, a veces pues no se logra. Al llegar un germen, una toxina, sea una bacteria, un virus, un hongo o hasta un parásito, obviamente va a generar presencia de toxinas o endotoxinas, como aquí lo vemos, y esto obviamente va a ser el endotelio su blanco principal. Pensemos que todo esto es el endotelio vascular y ahí tenemos ese vasito. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues se van a activar líneas celulares como cuáles, los monocitos, los macrófagos, ajá, los neutrófilos, células endoteliales y obviamente plaquetarias. ¿Qué va a hacer esto? Pues que se van a activar las vías de marcadores inflamatorios y proinflamatorios. Principalmente, pues tenemos a la interleucina 1, a la interleucina 6, al factor de necrosis tumoral alfa. Cuando este equilibrio no se logra en esta cascada, vienen obviamente ya daños a nivel de la secuencia de la coagulación, de lo que ya hablábamos, vía intrínseca, vía extrínseca, desfavorece la síntesis obviamente de trombina y esto hace que obviamente haya menos reestructuración del endotelio vascular. Y esto obviamente, pues bueno, hace una supresión de la fibrinolisis que ya comentábamos, nos cuesta más trabajo que haya un sello de esa lesión en el endotelio y obviamente que se perpetúe más la respuesta inflamatoria sistémica o bien, obviamente, local en el endotelio vascular. Vamos a tener que el foco de la infección, al atacar la pared, el foco de infección, los productos de la pared celular bacteriana, van a hacer liberación de endorfinas, van a activar el sistema de coagulación, los mediadores primarios de la inflamación que ya hablábamos, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, los interferones y algunos otros, así como también el sistema de complemento. Esto obviamente va a activar diferentes vías, como la estimulación de la talinsinasas, que son obviamente también para las vías de la coagulación. Los mediadores de la inflamación, pues obviamente van a ser una activación molecular de los leucocitos para atacar todo ese proceso de inflamación que se está dando por bacterias, hongos, virus, que ya lo vimos. Una estimulación de polimorfos nucleares para evitar, obviamente, que el escape de los vasos capilares y se siga produciendo un daño endotelial. La producción de mediadores secundarios, como el factor activador de plaquetas y las interleucinas, pues obviamente van a tratar de regular ese daño que pueda existir, la vasodilatación y daño endotelial. Sin embargo, si todo esto no lo logramos, pues vamos a caer en un shock, en un estado obviamente de hipoperfusión tisular, que no sea capaz el corazón, a pesar de su bombeo, de poder llenar toda la economía de circulación y llevar sangre, oxígeno y nutrientes a toda la economía del organismo. Y esto obviamente al quedarse o deprivarse de oxígeno o nutrientes a alguna parte del organismo, nos va a llevar a un síndrome de disfunción o falla multiorgánica y obviamente nos va a llevar pues más fácil a la muerte del paciente. La respuesta inmune neonatal, vamos a tener una respuesta inmune, ¿por qué? Por diferentes formas celulares. Dentro de estas, bueno, ya vimos que las plaquetas o plaquetas o trombocitos van a tener una función de hacer coágulo, de buscar, tratar de sanar esa lesión. Los glóbulos rojos, obviamente, van a ser los que se van a encargar de transportar el oxígeno a todos los tejidos y, obviamente, bueno, que se lleve una eritropoiesis a nivel de la médula ósea. ¿Qué vamos a tener? Que el linfocito va a ser uno de los soldados de defensa para infecciones, tanto linfocitos B como linfocitos T. Vamos a tener también el macrófago, que el macrófago un macrófago monocito se va a encargar de qué? De degradar, de comerse, de opsonizar esa bacteria que podamos tener ahí y evitar generar mayor daño.
Los neutrófilos, pues al igual que los monocitos, pues obviamente se van a encargar de estas funciones. Sin embargo, tenemos que la respuesta humoral o del recién nacido va a estar mediada por inmunoglobulinas, la IgG, la IgA y la IgM, que son principales en el recién nacido. No hablamos de IgE porque IgE es más a respuestas de tipo alérgico, digamos así. La IgG se habla que en el recién nacido tenemos que tener ya valores hasta de 100, 1260 miligramos por decilitro, en la IgA de 8.8 miligramos por decilitro y en la IgM de 18 miligramos por decilitro. Si nosotros tomáramos valores de inmunoglobulinas en el recién nacido, pues nos daríamos cuenta de cómo va esa respuesta inflamatoria en cada paciente. Dentro de la patofisiología, vamos a tener que debemos de mantener una adecuada perfusión tisular. Ajá. Y esta adecuada perfusión tisular nos va a llevar a qué? A mantener, obviamente, un buen gasto cardíaco. Y este gasto cardíaco, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que se mantenga un tono de los vasos, arterias, venas y capilares. Y obviamente esto nos va a ayudar a que se transporte la sangre de una manera necesaria para llevar sustratos metabólicos y remover residuos de estos y obviamente dar esa circulación y perfusión adecuada a todo el organismo. Cuando obviamente se pierde esa adecuada perfusión tisular, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente no vamos a tener un flujo sanguíneo correcto. El gasto cardíaco es muy importante, ¿por qué? Porque va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. Y aquí vamos ahorita a entender un poquito lo que es la precarga y la poscarga, que también son muy importantes, obviamente, para llevar a toda la economía. El hecho de que nosotros no tengamos una tonicidad adecuada en vasos, arterias, venas capilares, pues nos va a llevar a lo que de lo que estamos hablando, la hipotensión, que es el principal dato que nosotros debemos de evitar en nuestro recién nacido para que su sepsis pueda deteriorarse más, llevarnos a fallas multiorgánicas y obviamente que se pueda llevar a la muerte. Ya vimos que esto va a estar, el tono de los vasos va a ser muy importante. ¿Para qué? Para que el corazón, al bombear sangre, obviamente pueda llegar a toda la economía del organismo. Aquí tenemos un gráfico de lo que es el gasto cardíaco y el gasto cardíaco, pues ya lo decíamos, va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. Sin embargo, debe de haber una precarga, una contractibilidad y una poscarga. Todos estos en conjunto son elementos muy importantes para que la precarga nos va a mantener el volumen sanguíneo, el tiempo de llenado, la compliance ventricular, la competencia de válvulas auriculoventriculares y restricciones pericárdicas. La contractibilidad, ¿qué es lo que nos va a dar? El suministro de oxígeno a nivel del corazón, el contenido de calcio intracelular. Recordemos que muchas funciones celulares son dependientes de calcio. Si existe acidosis, desequilibrio electrolítico, hipoglucemia, mala síntesis de catecolaminas, sepsis, que es la entidad que ahorita estamos abordando, cardiomiopatías o miocarditis, obviamente van a repercutir en la contractibilidad miocárdica. Y esto obviamente hace una bradicardia, un obviamente llenado y obviamente vaciado del corazón mucho más lento. La poscarga, la presión intratorácica que pueda haber, la falla del ventrículo izquierdo, el tamaño de la falla del ventrículo izquierdo también, si hay algún shunt o algún cortocircuito sistémico pulmonar, obstrucciones del tracto de salida tanto de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, si existen datos de hipertensión pulmonar, policitemia, una entidad muy frecuente que al incrementar la viscosidad sanguínea va a permitir menos que se pueda difundir esa sangre correctamente, y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Y si agregamos aparte que puedan existir arritmias o factores que alteren la ventilación y oxigenación, pues obviamente también estamos desfavoreciendo lo que es el gasto cardíaco en el recién nacido y que obviamente lo vamos a perjudicar más ya por per se sus condiciones de miocardio inmaduro que tiene. Las características del miocardio inmaduro, vamos a tener algunos factores que influyen en la contractibilidad miocárdica en respuesta a los cambios de precarga y poscarga, como ya lo vimos. Uno es el tamaño del cardiomiocito. El cardiomiocito va a ser la célula del músculo cardíaco. Ajá. Esta se va a encargar principalmente de la contracción y relajación del corazón. Sin embargo, si el cardiomiocito de una u otra manera tiene cierta limitación por su componente de fibras que tiene a nivel de órgano, pues obviamente va a hacer que el elemento contráctil sea un poco más difícil, ¿sí? Y aparte, si vemos que hay un volumen relativo a nivel de la célula, pues también vamos a poner un bloqueo a nivel del corazón para que pueda ejercer su función de contractibilidad. Va a tener una limitada capacidad para manejar incrementos de volumen, ¿sí? Generalmente nosotros tenemos que mantener una frecuencia cardíaca de 120 a 160. Cuando el corazón se ve sobrecargado por alguna sobrecarga de volumen, por eso es que a veces tanto los pediatras como los neonatólogos somos muy obsesivos en el manejo de los líquidos del recién nacido. ¿Por qué? Porque el hecho de un volumen muy incrementado puede deteriorar esa máquina del corazón.
¿Por qué? Porque tenemos un incremento de masa tisular no contráctil tan fácilmente, hay una baja distensibilidad ventricular, el gasto cardíaco es dependiente de la frecuencia cardíaca, como ya lo comentamos, va a haber una reducida inervación simpática, no es como en el niño más grande o como en el adulto, que ante situaciones de estrés el sistema simpático, pues obviamente nos da un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la tensión arterial o un incremento de la frecuencia respiratoria. La disminución de la contractibilidad ante pequeños aumentos en la poscarga. Ajá, ya vimos que una va a ser la precarga y la poscarga. ¿Qué también vamos a tener? Bueno, vamos a tener que la liberación del calcio va a ser un factor excitatorio y de contracción del cardiomiocito. Aquí, si obviamente el calcio está marcadamente disminuido, ¿qué va a hacer? Que obviamente el cardiomiocito tenga menos una función efectiva y que obviamente enlentezca toda esa contractibilidad del mismo corazón. Se habla que el cardiomiocito inmaduro va a carecer de túbulos transversos. Los túbulos transversos se catalogan dentro de la funcionalidad del corazón del recién nacido, que va a haber túbulos T y disco Z del sarcómero, y que esto obviamente va a permitir la entrada a la célula de algunos electrolitos, como es el calcio, para obviamente dar esa contractibilidad. Si existe una hipocalcemia, también va a hacer que el corazón, pues obviamente tenga esa dificultad para estar con una contracción continua. ¿Qué pasa con la disminución de la reserva cardíaca en el recién nacido? Esta va a estar dada, ¿por qué? Porque hay un menor número de miofibrillas del músculo cardíaco, hay un aumento en la rigidez de las cámaras cardíacas, generalmente la frecuencia cardíaca puede ser alta ante algunos eventos, obviamente, de descompensación en el mismo recién nacido, ya lo vimos, taquicardia, sobre todo en datos de respuesta inflamatoria sistémica. Y el sistema nervioso autónomo, pues inmaduro, como ya lo comentaba. Vamos a tener unas condiciones y sí es importante que las reiteremos. En el primer día postnatal, el corazón del recién nacido que va a tener, va a tener que existir una adaptación del miocardio inmaduro al aumento repentino de las resistencias vasculares sistémicas. Por eso hace una disfunción transitoria del miocardio. Va a haber una vasodilatación periférica y una función del miocardio hiperdinámica, sobre todo en el recién nacido, y se habla sobre todo en el recién nacido de muy bajo peso al nacimiento. Puede haber una depresión perinatal con disfunción del miocardio secundaria a vasorregulación periférica normal y sobre todo si lo exponemos a una hipovolemia o alguna situación adversa, como aquí entran la asfixia, la hipoxia o algunas condiciones a las que se ve asociado, pues dañamos más ese miocardio. Posterior de la primera semana de vida, se dice que el corazón del recién nacido debe estar de una u otra manera ya adaptado a los cambios de la vía intrauterina a la extrauterina. Tenemos que, de hecho, el ducto arterioso que esté hemodinámicamente significativo, descompensado, pues obviamente sí nos puede dar alteraciones que no hagan que ese corazón no nos resista tanto, sobre todo las precargas y las poscargas. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues en el ductus del recién nacido, el cierre del conducto, recordemos que hay dos fases importantes, el cierre anatómico y el cierre fisiológico. El cierre anatómico generalmente se va a dar hasta en los primeros 60 días de vida y el funcional se va a dar en las primeras 24 horas al nacimiento. Y si aunamos a esto todos los cambios de la circulación fetal a la neonatal que hay, por los diferentes cortocircuitos que hay, bueno, pues también sometemos que ese corazón tiene que estar, obviamente, sufre algunos cambios y que, bueno, eso debe de ayudarnos también a que el corazón tenga que tener cierta respuesta, tal vez a veces no de una manera tan inmediata como nosotros quisiéramos, y si lo asociamos a sepsis, pues deterioramos más ese corazón. ¿Qué vamos a tener como causas de falla hemodinámica por disfunción miocárdica? Bueno, el recién nacido se ve muy vulnerable hacia algún tipo de fallas. Hacen disfunción transitoria del miocardio y esto se debe a la adaptación tardía del miocardio inmaduro por el aumento repentino de la resistencia vascular sistémica, que eso ya lo habíamos comentado. Una función hiperdinámica del miocardio, como un donde en la sepsis neonatal, madre con fiebre y, o con coriapnoitis. Disfunción secundaria del miocardio por depresión perinatal o eventos hipóxico-isquémicos, muy frecuentemente en el recién nacido. Los defectos estructurales cardíacos congénitos, ¿sí? Si aquí hablamos de cardiopatías, pues ya vemos que es un corazón inestable. ¿Por qué? Porque tal vez no está llevando una circulación adecuada. Y de ahí ya estamos teniendo algunas alteraciones. Puede haber algunos otros trastornos también como de tipo metabólico, lipoglucemia, lipocalcemia, liponatremia, o bien malformaciones, como decíamos, como la coartación, estenosis y polopalasias, o bien algunas alteraciones de conducto que ya vimos que muchas veces no hay una adaptación inmediata después del nacimiento. Alteraciones cardíacas, taquiarritmias y bradiarritmias. Recordar que el lupus eritematoso sistémico en la madre nos puede dar arritmias de tipo letal en el recién nacido.
La miocarditis viral o bacteriana por virus como el Coxsackie, el parvovirus y algunas bacterias como el estafilococo. Taponamiento cardíaco, debido a accesos vasculares centrales, por alteraciones obviamente de tipo metabólico, glucogenosis tipo 2, enfermedad de POMP, errores congénitos del metabolismo, como alteraciones a nivel mitocondrial, distrofias musculares y bien miocardiopatía hipertrófica, muy frecuente en el hijo de mamá diabética. Vamos a tener que haya datos clínicos del choque. Y van a depender de qué, de todos estos efectos que ahorita ya vimos que puede ser afectado el recién nacido, lo pueden llevar a cualquier tipo de choque. Sin embargo, bueno, hablando de sepsis, nos vamos a enfocar a anormalidades del lecho vascular, que son obviamente un choque de tipo distributivo. No quiere decir que dentro de un choque que presenta un recién nacido no pueda presentar dos entidades, porque una puede llevar a otra y la otra puede llevar a otra. Tenemos que cuando hay defectos de bomba se puede presentar un choque cardiogénico, lo que pasa muy frecuentemente con las cardiopatías. Un inadecuado volumen sanguíneo, un choque hipovolémico. ¿Cuándo? Cuando hay un desprendimiento de placenta en el recién nacido. Anormalidades del lecho vascular, ya lo vimos, de tipo distributivo, la sepsis por toda esa cadena de mediadores inflamatorios, secreciones hormonales, daños de recuperación del endotelio vascular, falla en la vía intrínseca, extrínseca de la coagulación, restricción de flujo obstructivo. Obviamente que, bueno, aquí puede haber un tamponade o algo que esté generando que no permita ya la entrada de sangre al corazón. Y una inadecuada oxigenación, sobre todo de tipo disociativo, la ventilación, pacientes que puedan tener una hipertensión pulmonar, pues nos hacen disociativo y hasta cardiogénico también. Recordar que el choque no puede ser solamente, puede ir solito, a veces se unen uno o dos y obviamente hace más catastrófica la lesión. Vamos a tener también que cómo va a ser la respuesta del recién nacido al estado de choque. Bueno, vamos a tener afectación principalmente a nivel de metabolismo celular, del riñón y del pulmón. ¿Cómo va a estar esto? Bueno, a nivel del metabolismo celular, al liberarse bradicininas, van a disminuir las resistencias vasculares pulmonares y esto va a disminuir ¿qué? La perfusión. Esto va a generar una oxidación del metabolismo anaerobio en los tejidos. Por eso aquí vamos entendiendo que va a haber que una acidosis de tipo acidosis metabólica y posteriormente acidosis láctica. Va a ser una oxigenación difícil y por ende una perfusión periférica aún más difícil. Vamos a tener también que a nivel del riñón va a disminuir el flujo renal, va a disminuir la función tubular y glomerular, va a existir una acidosis metabólica, va a empezar a hacer una falla renal con elevación de azuados, ureas, creatininas, boom, aumento de la osmolaridad, y esto obviamente lleva a que haya una alteración de síntesis de hormona antidiurética. A nivel pulmonar se va a disminuir el oxígeno, por ende va a disminuir el pH, va a haber construcción de la capa muscular de las arterias pulmonares, va a ser más fácil que nos lleve a una hipertensión pulmonar y por ende a una hipoperfusión. Va a haber cortocircuitos de derecha a izquierda y a nivel sistémico vamos a encontrar desaturación y déficit de oxigenación. ¿Qué vamos a tener que buscar dentro de un monitoreo en un paciente que se encuentra con datos de una sepsis con repercusión hemodinámica? Bueno, pues vamos a buscar que sus pulsos estén presentes. Los pulsos generalmente en un paciente que tiene una sepsis grave o está en un choque, los vamos a encontrar unos pulsos débiles. El llenado capilar va a ser lento, se refiere que mayor de 3 segundos. Extremidades frías o piel marmórea. Va a haber una fase compensatoria que la puede hacer, que es una taquicardia. Alteraciones del estado de conciencia. Aquí es el estado de despierto en el recién nacido, a presentación de acidosis láctica, acidosis metabólica y alteración en la temperatura corporal. Recordemos que la hipotermia va a generar mayor condición de estrés por frío y por ende va a generar más acidosis, más formación de ácido láctico y entonces, ¿qué va a ser? Una hiperlactatemia, va a haber mayor metabolismo de tipo anaerobio. Para una sepsis severa, nosotros debemos de considerar la hipoperfusión. No hay flujo sanguíneo, no hay flujo sanguíneo, no hay flujo sanguíneo que esté llegando. La hipotensión, una presión baja que hace que a pesar de que yo pueda tener flujo sanguíneo, no estoy generando la suficiente fuerza para que llegue a todo el consumo del organismo. Y por ende, al no llegar, ¿qué va a pasar? Se ven deprivados los sistemas u órganos de oxígeno. ¿Y qué pasa? Que bueno, estos pueden empezar a generar una falla orgánica. Dentro de algunas tablas de presión arterial, yo creo que es muy importante que todas las unidades que tenemos consideremos como un signo vital importante. No es un signo vital nuevo, es un signo vital que tenemos que acostumbrarnos a tomarlo. Así como tomamos temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, le vemos que cómo trae los ojos, cómo trae los oídos, revisamos garganta, así tenemos que ver cuáles son los signos vitales dentro de la TA del recién nacido.
Esta tabla es muy representativa porque nos habla de edades gestacionales desde las 24 semanas hasta las 36 y nos habla de que, bueno, más o menos en una forma rápida podemos tener unas TEA medias que abarquen dentro del percentil 3 mínima la edad gestacional que vaya de acuerdo a esa TEA media. ¿Qué quiero decir? Si tiene 24 semanas, mínimo me va a tener que tener una TEA media de 24. Si tiene una edad gestacional de 30, pues vamos a pedirle que mínimo me tenga una TEA media de 30. Ajá, esta es una forma rápida de así decirlo. 35 semanas mínimo una TEA media de 35. Ya obviamente, si somos más exactos, pues nos podemos ir a tablas o a gráficas de diferentes países. Esta tabla, pues, es del Instituto Nacional de Perinatología y que obviamente, bueno, también tenemos que saber cómo tomar una tensión arterial y que para cada recién nacido, pues hay un tamaño de brazalete. Tenemos diferentes tipos de, hasta el número 5 en brazaletes para el uso de recién nacidos, ajá, que van desde los menores de 1 kilo hasta los de 3 kilos. Y estos obviamente tienen una numeración y van de acuerdo también al diámetro que se tenga a nivel del bíceps. Hablábamos de la respuesta del choque en el neonato y decíamos que al haber una hipoperfusión va a haber un inadecuado flujo tisular a los órganos, va a haber una perfusión periférica anormal y obviamente va a haber también pérdida de temperatura. Cuando hay una hipotensión, pues hay que identificar qué tipo de hipotensión se está presentando, pero no deja de ser hipotensión. Hipotensión sin shock, shock sin hipotensión compensada, hipotensión con shock, bajo gasto cardíaco, baja resistencia vascular sistémica, nivel de presión arterial por debajo del cual se pierde el flujo sanguíneo necesario en los órganos vitales. Una disfunción orgánica nos va a llevar a una hipoxemia, anormalidades en la coagulación, alteraciones en el estado neurológico, alteraciones metabólicas, hipoglucemia, alteraciones hepáticas, falla renal y alteraciones gastrointestinales, principalmente con datos de sangrado tubo digestivo alto. ¿Cómo vamos a enfocar nosotros nuestro tratamiento? Bueno, pues es como en todos los estados críticos y en patologías pues, no tan graves, pero que siempre tenemos que asegurar la vía aérea, el ABC de la reanimación. De ahí tenemos que contar con un acceso venoso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos manejar líquidos. Acceso venoso para manejar cristaloides en una dosis de 10 a 20 mililitros por kilo. Ajá. Identificar el tipo de choque que ya lo vimos. Valorar cómo está funcionando ese riñón. Si hay uresis o no hay uresis. La termorregulación. Ajá. Si a un paciente lo tenemos en un estado de choque y él está, aparte de todo, con una mala termorregulación, estamos creando más daño, sobre todo echando a andar un metabolismo de tipo anaerobio mayor y por ende le vamos a ocasionar mayor acidosis láctica. Dar un soporte cardiovascular. Va a haber fármacos específicos y fármacos coadyuvantes. Dentro de los fármacos específicos, pues vamos a tener el uso de catecolaminas, ajá, y como coadyuvantes, bueno, pues hablamos del esteroide. Administración de volumen lo vamos a poder dar con solución fisiológica, el rigelactato, en algunas ocasiones con sangre de concentrados eritrocitarios. Muy pocas veces el plasma fresco se utiliza como volumen o la albúmina. El uso de catecolaminas, que ya comentábamos, dopamina, dobutamina, epinefrina, noripinefrina y el uso de esteroides. Vamos a tener diferentes fármacos, adrenalina, dobuta, dopamilrinona y norepinefrina. De esta, ¿cuál va a ser la mejor amina? No es una receta de cocina, tenemos que identificar qué efecto queremos para obviamente ayudar a nuestro paciente, ¿sí? Cuando hay una caída muy importante de la TA, pues se recomienda por algunos autores que se utilice norepinefrina, ajá, o adrenalina. Sin embargo, muchos de nuestros recién nacidos pueden tener una respuesta favorable a la dopamina, dando también así, por las diferentes dosis que se intenten utilizar, pues también un mejor flujo sanguíneo a diferentes órganos, como obviamente riñón e intestino. En esto no entramos mucho a tema. ¿Cuáles van a ser las metas terapéuticas de nuestra atención en una sepsis con choque? Bueno, pues tratar de mantener un lactato disminuido, mantener volumen sanguíneo circulante, ¿qué quiero decir con esto? Pues la cantidad de líquidos que requiera nuestro paciente, ni más ni menos los que requiera. Monitorizar la tensión arterial. En algunos se puede medir presión venosa central, pues realizarlo de 8 a 12 es lo ideal. Saturación mayor de 60 a 80, mantener un índice cardíaco entre 0,8 a 1 litro por minuto. Y bueno, lo que actualmente está de moda desde el 2022 se habla de la ecografía y se habla de la ecografía como un método para ayuda diagnóstica y hasta terapéutica en los pacientes que tienen un estado de sepsis grave, un choque y que bueno, ver cómo está funcionando ese corazón, cómo está la función de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, obviamente cómo está la presión de la pulmonar, cómo está el gasto cardíaco, cómo
cómo está ese corazón que de una u otra manera tiene un cierto grado de inmadurez y que por todas esas condiciones puede tener mucho más falla y más riesgo. La ecocardiografía valdría la pena que hiciéramos más conjunto con el cardiopediatra y como neonatólogos, pediatras o intensivistas, pues obviamente empecemos a apoyarnos en la ecocardiografía para ver las condiciones de nuestros pacientes, cuando, sobre todo cuando tienen sepsis de tipo grave. Dentro de nuestros propósitos, y esto yo quiero que se lo lleven muy en mente, un médico debe de atacar la sepsis severa pensando en un monstruo de tres cabezas. Una, la hipotensión; dos, la hipoperfusión; y tres, la disfunción orgánica. Nosotros, si tenemos en mente que estas tres cosas pueden llevar a la muerte a nuestro paciente, son las tres cosas que tenemos que atacar para evitar mayor repercusión, mayor daño y obviamente hasta la muerte de ese recién nacido. Bueno, por mi parte, pues es todo por el momento. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que se quisiera agregar.